Desde el inicio de la invasión a gran escala, miles de personas firmaron contratos, algunos por 1 año, otros por 2, y todos tenían una característica en común: la norma sobre la prórroga automática en condiciones de ley marcial. Es decir, el contrato terminaba, pero el servicio no. La persona, legalmente, seguía en las Fuerzas Armadas hasta una orden especial que nunca llegaba. Quien firmó en 2022 por 1 año sigue sirviendo hasta hoy. Y esto no es una violación, es una norma absolutamente legal que simplemente nunca fue anulada. Pero ese no es todo el problema. Las formulaciones en los contratos eran tan ambiguas que los soldados aún sigan litigando para recibir los pagos prometidos. No porque el Estado se niegue a pagar, sino porque su redacción impide demostrar tu derecho sin acudir a juicio. Los abogados que trabajan con estos casos lo aclaran. El problema no está en la puesta en marcha de nuevos contratos, sino en cómo están redactados. Porque mientras los antiguos acuerdos siguen siendo de hecho indefinidos, cualquier nueva reforma comienza sobre una base muy inestable. La persona resultó herida, pasó por tratamiento y rehabilitación y según todos los documentos fue dada de baja del servicio, pero ella misma quiere regresar. Tiene experiencia de combate y su estado ha sido recuperado. Antes era casi imposible legalmente reincorporarse después de ser dado de baja. Ahora hay un formato breve y específico especialmente para ellos. Lo más probable es que estos sean ya, digamos, los plazos definitivos, porque en principio los militares que discutieron y nosotros tuvimos en cuenta diferentes puntos de vista y distintos enfoques. Por ejemplo, la introducción de lo que se denomina un contrato de corta duración de 6 meses, por ejemplo, o de 9 meses, sí, para aquellos militares que fueron dados de baja por razones médicas de salud como resultado de sus heridas, pero que tienen el firme deseo de suscribir ese tipo de contrato corto. Nosotros también hemos considerado y tenido esto muy en cuenta. Esto ya no es un borrador ni una discusión. Sirski es claro, los plazos son definitivos. Para licenciados, 6 o 9 meses. Para quienes ya están en servicio y buscan una fecha de salida fija, hay una opción aparte. Contrato, porque de hecho muchos desean precisamente un contrato corto. La siguiente categoría es para quienes están en servicio activo y pueden firmar nuevos contratos. Sí. Por 10 meses. Es así. Para quienes aún no han servido y se presentan como voluntarios, los contratos son más largos, de 2 a 3 años, y la persona elige el formato según cuánto tiempo esté dispuesta a servir. Pero hay otra categoría más, y de ella se habla muy poco: aquellos que no quieren firmar nada en absoluto. En cuanto a la movilización, y aquí la particularidad es que todos reciben exactamente el mismo nivel de remuneración y los suplementos adicionales que se encuentran estipulados allí. Aquí es donde empieza lo más interesante. No hay diferencia financiera entre el contrato y la movilización. El dinero es el mismo. Entonces, ¿para qué firmar algo en absoluto? En realidad hay razones y son bastante concretas. El contrato otorga ventajas legales que la movilización no ofrece. Por ejemplo, si una persona tenía un rango policial antes de ingresar al ejército, el contrato le permite revalidar su rango y obtener insignias de oficial sin necesidad de pasar por la facultad militar. Esta es una diferencia real en la carrera profesional, que para algunas personas es importante. Pero también existe el lado opuesto y de él se habla mucho menos de lo que debería. Si un militar es empresario privado y su negocio sigue funcionando mientras él está en el frente, al firmar un contrato, legalmente se convierte en funcionario del Ministerio de Defensa, lo que implica la obligación de cerrar su negocio. Recibir al mismo tiempo ingresos de empresa y un salario del Ministerio de Defensa viola las leyes de corrupción, pero sin contrato es legal. La persona sirve, combate y al mismo tiempo la familia sigue viviendo de lo que se construyó durante años. Por eso, algunos combatientes rechazan firmar no por falta de voluntad, sino para no destruir el único ingreso de su familia. Y ahora hablemos del dinero. Y es una cuestión que preocupa absolutamente a todos. Tras reformarse, el salario mínimo militar sube y las unidades de combate reciben bonos extra, pero no todos, solo ciertas categorías. El nivel mínimo de remuneración es de 30,000. Y luego hay pagos adicionales para ciertas categorías. Bueno, en primer lugar, para aquellas categorías que participan en combates activos. En primer lugar, esto es para los militares de las brigadas mecanizadas, motorizadas, de asalto aéreo, es decir, de asalto, y también de las brigadas de infantería de marina, es decir, para aquellos puestos que hacen falta en el campo de batalla. Para la infantería de primera línea, se anunciaron pagos de hasta 400,000 grivnas según sus misiones de combate.
cifra mencionada por el presidente Zelensky al anunciar la reforma el 1 de mayo. Pero hay un matiz fundamental. A finales de mayo, las sumas por categoría no se habían aprobado. El Estado Mayor debía definirlas antes de fin de mes. Las resoluciones del gabinete siguen en preparación. El gran anuncio ya se hizo, pero el documento final todavía no existe. Y aquí está la pregunta más importante de este episodio. La pregunta que se hace cada persona que ya firmó un contrato una vez y terminó sirviendo mucho más tiempo del que le prometieron. ¿Existe alguna garantía de que el nuevo contrato realmente terminará en el plazo acordado? Sirski responde a esta pregunta con honestidad y esa sinceridad ya dice algo por sí misma. Si liberamos a cierta cantidad de militares, debemos entender claramente que tendremos que reclutar la misma cantidad, o quizás más, pero seguro que no menos. Ahí es donde radica la dificultad. En otras palabras, la liberación solo funcionará cuando lleguen suficientes personas nuevas para reemplazar a quienes se van. Y mientras no exista ese equilibrio, el sistema depende de quienes ya están dentro. Esto no es cinismo, es simplemente la lógica del tiempo de guerra, que el comandante en jefe no oculta. Pero hay otra parte de la reforma sin la cual cualquier contrato con un plazo es solo un papel. Eso es la rotación. La orden ya está firmada, no más de 2 meses de permanencia continua en posiciones avanzadas. Y detrás de esto no solo está la humanidad, detrás de esto hay investigaciones concretas sobre el comportamiento humano en condiciones de combate. Tenemos en cuenta nuestra investigación que durante 2 meses el militar mantiene, sus cualidades de combate en las posiciones. Después de eso ya se produce el cansancio moral y físico y a ese militar hay que rotarlo. 2 meses es el límite. Luego, la persona pierde su aptitud para el combate. Un ejército que mantiene tropas en primera línea medio año o más agota su capacidad bélica. Pero gestionar el relevo en las condiciones actuales no es fácil. Ahora la rotación y relevo de posiciones, esto es una operación militar igual que una ofensiva, requiere prepararse minuciosamente. En condiciones de dominio total de drones, el simple relevo de una unidad es una operación aparte, con logística, cobertura, apoyo de fuego y monitoreo constante. La gente permanecía en las posiciones meses no por deseo del mando, sino porque era imposible salir sin un riesgo crítico. Por eso se da 1 mes para cumplir la orden y el control es periódico. Cada mes hay inspección. Oficiales visitan las brigadas, revisan registros, documentan plazos y observan quién y cuánto tiempo ha pasado en la línea del frente. El sistema se vuelve medible y eso es algo distinto a solo hablar de rotación. Desde el lado de Bielorrusia son posibles operaciones en el norte, esto es real. Conocemos estos datos. Esto también se refiere a que el Estado Mayor ruso está calculando activamente y planeando operaciones, es decir, acciones ofensivas desde el norte. Esto significa que el frente se ampliará aún más. Si el frente realmente se expande, la necesidad de personal aumentará. Un ejército sin plazos de servicio claros, al que los voluntarios temen entrar y al que ni los licenciados pueden volver voluntariamente, no podrá cubrir esta necesidad ahora. Y es precisamente por eso que la reforma no es un gesto de buena voluntad, es una necesidad pragmática. La reforma se llevará a cabo en 2 etapas. Junio, aumento de los pagos, nuevos contratos, los primeros mecanismos de baja del servicio. La segunda etapa, cambios directamente en el sistema de movilización. Paralelamente, se está discutiendo la incorporación de voluntarios extranjeros con garantías sociales en Ucrania tras finalizar su servicio. Otra respuesta a la cuestión de ese mismo equilibrio del que hablaba Sirski. El plazo es concreto. La tarea ha sido definida por el propio comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas hasta finales de mayo, por lo que esos cambios entrarán en vigor y este proceso ya será totalmente irreversible. Con esto concluye la edición de hoy. Los documentos aún se están preparando, pero en cuanto se publiquen las resoluciones del Gabinete de Ministros, analizaremos cada punto por separado. Si este episodio les resultó útil, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Y escriban en los comentarios, ¿firmarían el contrato bajo las nuevas condiciones o no? Con gusto escucharé su opinión. Nos vemos en el próximo episodio.